otro tema que está muy en agenda, por lo menos agenda subterránea del gobierno, es la salida del cepo cambiario, ¿no? Estas semanas estuvo el equipo económico en Washington. Hay una cifra dando vuelta que yo creo que no es oficial la cifra, pero ya quedó como identificada que el gobierno busca $15.000 millones. Sí, que no es oficial. claro, no es oficial, pero bueno, es lo que dejaron trascender, que con 15.000 palos se podría hacer la salida del cepo. Y acá obviamente se abren muchísimas aristas, muchísimos actores. No es una cuestión que el gobierno dice quiero salir del cepo. Digo, ya la experiencia de Macri ya están aprendiendo de eso, parece. Y porque aparte fueron los mismos funcionarios. Muchos son los mismos funcionarios. Es verdad. ¿Y por qué decimos que son varios actores? Bueno, por supuesto, el FMI, ¿no? La pata internacional, que es de las más importantes. Está el Banco Central también, algo que Milei ratificó la semana pasada, que es lo que quiere cerrar. Y para hacer un poquito de historia, bueno, empezamos por el final. El FMI no va a dar los $15.000 millones, eso está claro. Y tampoco el FMI recomienda que dolaricemos. O sea, no son particularmente hinchas de esa solución. Por eso, o sea, a veces... No son muy hinchas de Argentina tampoco, el FMI. No, pero ahora están contentos con el plan de Milei. Le piden que lo ajusten algunas cosas porque tienen miedo que no sea sostenible, pero todo lo que está haciendo lo bancan. Sí, están muy a fondo. A mí lo que me parece a veces es que capaz Milei va más rápido que lo que va al fondo, que obviamente es el gran auditor de la Argentina. Lo había dicho en la campaña, dijo, yo voy a hacer un ajuste más profundo del que me pide el fondo, y todos pensamos que era discurso de campaña y no. Y tenemos más fuerte. Pero claro, ¿qué le pide el fondo? El fondo, el establishment, le pide que cierta seguridad jurídica y política, y por eso la ley base también, ¿no? O sea, Milei está haciendo un ajuste más grande que le pide el fondo, digo, se jacta de eso y lo cumplió. El tema que lo que quiere el fondo es poder tener sustento de ese ajuste, digo, una ley una seguridad que le banque el ajuste que está haciendo. Entonces digo, nosotros ya le debemos mucha guita al FMI, que obviamente no es por culpa de Milei, pero se le debe mucha plata. Entonces las posibilidades de que le desembolsen $15.000 millones son nulas, te diría. Y lo mismo con el Banco Mundial, lo mismo con el BID, digo, sobre todo porque el FMI, o sea, Estados Unidos en verdad controla, creo que el 16% del director del FMI, el 30% del Banco Mundial, el 16% también del BID, o al revés, creo que 16% del BID y 30% del Banco Mundial. Entonces lo que decía Estados Unidos, lo que decía Biden, lo que decía Yellen, lo que decía el Tesoro de Estados Unidos, los secretarios de Estado, o sea, digo, el resto de los países que son del fondo lo van a seguir. Entonces, yo creo que Milei, en vez de mandar a Caputo a Estados Unidos a buscar los 15.000 palos, va a tener que seguir construyendo la relación que está haciendo todo bien, ¿no? Digo, con Estados Unidos es relaciones carnales. Digo, pocas veces se vio un gobierno que yo creo que cada 2 semanas hay una foto de algún funcionario del gobierno con un funcionario alto de Estados Unidos, ¿no? De Caputo, ya sea con la 1 del FMI o con la 2, la generala, vino el secretario de Estado, que no me sale el nombre ahora. Blinken. Blinken y... Sí, Blinken, ¿no? Y Janet Yellen también del Tesoro. Digo, hubo un montón de gente que vino. El tema es ¿qué está haciendo el gobierno puertas adentro para salir del cepo, ¿no? Digo, y esto es fortalecer el Banco Central, ¿no? Fortalecerlo de reservas. Desde que, o sea, Milei cuando asumió, creo que el Banco Central estaba en reservas netas, que son negativas, ¿no? O sea, porque están las brutas, que ahora creo que se pasaron los $30.000 millones. Entonces el primer paso sería el saneamiento del central. Milei con esto, la parte interna la está haciendo bien, digo, es famoso arreglar la macro, pero él recibió el central con 11.000 millones de reservas netas negativas y recién ahora está empezando a estabilizarlo. Entonces digo, por lo menos esto de cerrar el Banco Central no está cerca, digo, no es algo que vaya a ocurrir. De hecho, hay muchos economistas, especialistas, analistas que dicen que la salida del cepo ni siquiera va a ser este año. Entonces digo, me parece que Milei va a tener que empezar a mostrar de alguna manera estos resultados, pero no lo va a tener en lo inmediato. Entonces, no tiene que apurarse, no tiene que ser víctima de su propio discurso. Y además, digo, el cepo, sabemos que es muy complejo. Obviamente, o sea, ninguno de nosotros es especialista en esto, pero digo, está el cepo de las personas normales que quieren comprar dólares en el banco para ahorrar, atesorar moneda extranjera, que no se puede. Después está el dólar para los importadores, ¿no? Después está... ahora está con el Boprial y todo este lío, digo, hay muchas cosas afectadas por el cepo, y además, obviamente, no facilita las inversiones, porque digo, ¿quién va a venir a invertir acá si en dólares si después no lo puedo sacar? O sea, digo, los controles cambiarios y tener múltiples tipos de cambio, obviamente
están prohibidos por el FMI, por todo por todos los organismos que son considerados internacionales para estas normas, puedes considerar algo desleal. Entonces, los 15 millones son solamente para el cepo. 15.000 millones. Los 15.000 millones. Y es el número que se estima que el gobierno necesita para estar tranquilo. De hecho, con la cadena nacional de la semana pasada, se especuló con que Milei iba a anunciar la llegada de 5.000 millones de dólares, que es ahora lo que están yendo a renegociar a China, Bausili, Mondino y Kirno. Y decían que con esos 5.000 millones solamente podían empezar a aliviar un poco el tema de las importaciones. Obviamente eso tampoco pasó. Entonces me parece que la salida del cepo y la cuestión económica es muy agenda interna, es muy poca agenda real. De hecho, ayer Milei no habla del tema con Ortelli, ayer o el sábado no habla del tema con Ortelli, sino que se centra mucho en la inflación, ¿no? Que es lo que está bajando y es lo que puede mostrar, y ya habla de que el mes que viene va a haber inflación de un dígito. Pero bueno, el trabajo de acumular reservas, de secar la plaza de pesos, esto de que la Argentina se apreció en dólares. O sea, hoy vas a Estados Unidos, vas a Europa y es barato para nosotros. ¿Por qué pasa, no? Porque digo, el central absorbe todos los pesos posibles. La gente no tiene pesos y si los que tienen se los come la inflación también. Entonces, el gobierno está con... El gobierno tomó una decisión de no dejar... para que el dólar no se aprecie, tiene que ir aumentando de precio al mismo ritmo que tengas de inflación. Claro. Lo que hizo Milei desde que asumió marcó creo que un 2% mensual, y eso obviamente está muy por debajo de la inflación. Entonces, en términos reales, el dólar se va apreciando. Por eso pasa esto, que vas a Chile y los precios en dólares te siguen pareciendo baratos, porque se está empezando a retrasar. Justamente una de las cosas que siempre dice el FMI es no tengan el dólar retrasado. No, y además, porque eso genera otros desequilibrios. Pero si no lo tenían retrasado, iba a aumentar un montón el dólar. No, lo que tienen miedo es liberar mucho el dólar y que eso se traslade a la inflación. Entonces, el gobierno dice, nuestra principal preocupación es la inflación. Bueno, retrasemos un poquito el dólar, vamos a solucionar primero este quilombo y después, bueno, veremos si podemos liberar un poco el tipo de cambio. Pero primero la inflación. Y después otra cosa clave es la tasa de interés, ¿no? Si se calcula que la inflación anual va a estar cerca de 150, 140, 150, la tasa de interés cuando asumió Milei estaba en 133% y ahora está, ya te doy. Gracias. Me faltaba el final, perdón. Y ahora la bajaron el 60. Entonces, digo, el incentivo para quedarse en pesos es bajo. Eso lo vemos todos cuando querés poner la plata a trabajar en Mercado Pago, que tiene una tasa. Fíjate que ahora la tasa es bajísima. No te rinde. Pero bueno. Yo probé el fondo FIMA el otro día. ¿El Fondo Común de Inversiones? Una mierda. ¿El fondo FIMA del Galicia? Sí, una mierda. El tema es que ahora no hay casi nada que esté rindiendo, ¿no? O sea, tenemos que tener acá un especialista en inversiones que nos explique bien cómo funciona todo eso. Pero lo voy a traer. Sí, tenemos que traer, en serio, pero porque obviamente nosotros todos hacemos mover la guita, porque quedarte en pesos es literalmente perder plata, ¿no? Con la inflación no es que vale menos, la perdés. Entonces todos hacemos estas pequeñas cosas muy simples de fondo FIMA, tarjeta naranja, Mercado Pago, pero ahora están rindiendo poco. Entonces, entre que baja la tasa de interés, el central absorbe todos los pesos que puede, los dólares que puede, digo, para fortalecer las reservas. Yo busqué el dato de que Milei, desde que asumió, compró más de 14.000 millones de dólares a las reservas. Es una banda. Obviamente que retuvo en el neto más de 8.000 millones, que igual es un montón. Porque también tuvo pagos a deuda. El Banco Central también tenemos que traer alguien, pero digo, a grandes rasgos entra guita y sale guita. O sea, no es que absorbe todo y listo, y acumula, porque si no sería, ya estaría, Milei con los 14.000 millones que compró, estaríamos bastante más fácil, más cerca de salir del cepo. Pero solo pudo retomar 8.000 millones. Entonces, yo creo que el trabajo interno se está haciendo. Es muy interesante ver acá cómo, porque la semana pasada en la Cena Libertad, Milei ratificó lo de cerrar el Banco Central, o lo tiene todavía como objetivo, ¿viste? Así como ya a este lo voy a agarrar y lo voy a matar. O sea, el stand-up habló en esos términos, pero entre ese discurso y la realidad también hay cierta disociación, ¿no? Porque Bausili, que es el presidente del Central, no está trabajando en el sentido de desaparecer el Banco Central. De hecho, en el cruce con Melconian, cuando Milei lo imita en la Cena Libertad con el tema de fideos y tucos. Que se parece a. Y después, ¿cómo? Que se parece a Melconian. Sí. Mito, me parece eso. ¿Mito? Sí, o sea, estuvo Melconian, pero creo que hicieron correr que cuando empezó a hablar Milei se fue. Seba Catalano, que estuvo ahí, después nos contó como que
que era imposible, y además porque... Seba Catalano es el jefe de economía de Infobae. Sí. Sí, No es un amigo nuestro. Sí, que sí. Hablé como si estuviésemos en casa, claro. Y además tampoco le dan los tiempos porque apareció en TN al toque, Melconian. Entonces ahí como que nada, él no vio eso. Pero bueno, lo que voy es que, ¿qué dijo Melconian? ¿Por qué lo traemos a colación? Porque él dice, no tenés ni fideos ni tuco, y ni siquiera Bausili tipo, trabaja como... las cosas que dice y las cosas que hace demuestran que no tiene ni el fideo ni el tuco para dolarizar. Porque la discusión arranca que Milei dice voy a dolarizar a Argentina, saneando el Banco Central / desapareciéndolo, y todavía falta. Entonces Melconian lo que le dice es, te lo dije en la campaña, no tenés ni fideos ni tucos para dolarizar y lo seguís sin tener. O sea, por eso cuando Melconian le responde, a mí me pareció que con mucha altura, porque no entró en la chicana, no lo desmereció, no fue por la cosa personal, sino que le dijo, yo dije esto y todavía si lo seguís sin tener. Que lo quieras hacer, no lo discuto, que lo vayas a hacer, no lo discuto, pero ahora no lo tenés y era imposible hacerlo en lo inmediato, que era lo que más le discutía a Melconian. Le decía como, o sea, esto que vos estás planteando en campaña no lo puedes hacer rápido, porque me invitas a comer fideo con tuco y no tenés ni fideo ni tuco. Milei sigue con el discurso y en el trabajo por abajo todavía no es lo que está ocurriendo. Y lo último, que también es importante porque decíamos del FMI, ¿por qué no le va a prestar la plata? ¿No? Para justificar un poco más esto, Argentina constantemente tiene vencimientos con el FMI que paga con plata que le da el FMI. O sea, claro, el FMI le desembolsa plata y Argentina con esa misma plata tapa la deuda. Entonces, y hay un vencimiento ahora a fines de abril, hay otro en mayo, creo que son como 750 millones de dólares, después con otro organismo unos casi 3.000 millones. Entonces digo, hay mucha guita para salir y poca guita para entrar, entonces me parece que la conclusión es que la salida del cepo no está para nada cerca. Ahora, vos decís que el FMI ya está, tipo, dijo hasta acá llego y no les voy a dar más plata, o no les va a dar más plata para lo del cepo. Claro, ahora no va a haber desembolso para nada, salvo los desembolsos que ya están previstos, que para lo que te decía recién, para pagar la deuda que tenemos. Para que no entremos en default. Claro. Pero bueno, digo, tampoco lo del FMI que no le dé la plata es algo malo. O sea, digo, el FMI nadie te regala plata, no, claro. y menos el fondo. Es más cautela, digo, porque no es que no le dan bola a Milei, no es que no reciban a los funcionarios, no es que con Estados Unidos está todo mal, es todo lo contrario.